Se lo transmito. Buenos días, hemos dado unos minutillos de rigor. Además he tenido la oportunidad de hablar con el señor Iturri, que tenemos hasta lazos comunes. Su mujer es de Estella y yo también de Navarra, así que al final el mundo es un pañuelo y nos da ciertas oportunidades. Bienvenidos a todos al tercer día de este Congreso Internacional de Derecho de la Discapacidad. Vamos a comenzar este conversatorio jurídico y les recuerdo que tenemos ponentes presenciales y ponentes de manera virtual. En este caso contamos con el señor Iturri, que estará de manera presencial, y con dos ponentes que estarán de manera virtual. Van a ir interviniendo de la misma manera que les voy a ir presentando y nombrando a continuación. Y en primer lugar va a intervenir el señor don Juan Carlos Iturri Garate, magistrado de lo social, patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad. Posteriormente, por videoconferencia, intervendrá el señor don Miguel Ángel Cabra de Luna, director del área de Alianzas, Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación 11, consejero del Comité Económico y Social Europeo, más conocido como CESE, y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad. Y por último, intervendrá también por videoconferencia la señora doña María José Romero Ródenas, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es directora del Aula de Estudios Igualdad y Género Lola Martínez de la Universidad de Castilla-La Mancha y patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad. El tema de este conversatorio jurídico es el nivel de vida adecuado de las personas con discapacidad, compatibilidad entre actividad laboral y prestaciones de la Seguridad Social. Les recuerdo a todos ellos que tienen 20 minutos, que soy rigurosa en el tiempo, 5 minutos antes de acabar les diré, y cuando quiera, señor Iturri, puede comenzar con su intervención. Esta rigurosidad viene claramente de Tierra Estella. En fin, por supuesto, muchas gracias a las organizadoras y a los organizadores, y especialmente a Esperanza Alcaín, a la que voy a dedicar esta intervención, si es posible. Suscribo completamente lo que dijeron antes de ayer, tanto Cayo como Rafael, y solo puedo decir que efectivamente has crecido a nivel exponencial en bondad y en conocimientos. Las dos cosas son ciertas. Es mi último acto como delegado de discapacidad del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Dimití, entré yo en el cargo y ahora me voy porque viene una persona que es más joven, que está en tema de apoyos de los juzgados, de apoyos de la capacidad de las personas, que es como tendrá que llamarse los nuevos juzgados, que lleven estos temas, y me parecía que era mejor que entrase una persona de estas, que es donde va a haber ULE los próximos años, y que se retiren los carcas que están en lo social, que tenemos otros problemas. Pero lo que no voy a dimitir es de estar en foros como este, por supuesto. Forma parte de mi ADN ya. Bueno, pienso hablar de tres temas esencialmente, y me centro, porque si no aquí la estélica me saltará. Uno primero, nadie ha hablado de la transitoria quinta de la Ley 8/2021. Voy a hablar un poco cómo se va a hacer esta adaptación, si es posible, qué efectos tiene y qué pasa con ella. Y luego dos problemas relacionados con, que me parecen importantes, relacionados con el ámbito prestacional de las personas con discapacidad. Partiendo un poco de la idea de que vamos apartándonos de aquella tradicional distinción entre lo que son prestaciones de seguridad social, las contributivas, tal y cual, y las prestaciones de bienestar social o asistencia social de carácter universal y que se dan a la persona en función de su condición de ciudadano. En este sentido, es cierto que estamos aproximándonos mucho en ambos conceptos y que está bajando la contributividad y aumentando mucho la universalidad. Y el Tribunal Constitucional lo asume y nos dice en este tema que el artículo 40, que es el que regula nuestro estado de protección social público, pues es neutro en esta materia. Pero bueno, es claro el fenómeno y al final van a terminar por ser todas las prestaciones de seguridad social. Seguramente cuando yo esté consumiéndome o me haya consumido ya las cenizas, pero esto va a pasar, van a ser prestaciones universales. Bien, partiendo de ahí, empiezo pues con el primer tema. La transitoria quinta. La transitoria quinta impone una obligación a los juzgados, que es, en 3 años hay que adaptar todas las previas situaciones de la llamada protección, entre comillas, que había de las personas con discapacidad a la nueva normativa. ¿Por qué se hace? Porque estamos hablando de derechos fundamentales y lo que no cabe es que unos tengan derechos fundamentales y otros no.
¿Por razón de qué? De que tuvieron aquella institución de la curatela, la tutela o las medidas de apoyo antes de la entrada en vigor. Eso es lo que no cabe, porque estamos hablando de derechos humanos. Y nunca dejaré de insistir en que la Convención de Nueva York, de 13 de diciembre del 2006, la CPRD, que es como se dice el acrónimo en inglés, pues bien, esta convención es un tratado de derechos humanos. Forma parte de nuestro ordenamiento jurídico ordinario por virtud del mecanismo 96.1 de la Constitución. Se publicó en nuestro Boletín Oficial del Estado el 21 de abril del 2008, sin duda. Por tanto, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero además, al ser un tratado de derechos humanos, como bien insistía el otro día nuestra querida Sonia Olea, goza de la especial protección y obligatoriedad que impone el artículo 10.1 de la propia Constitución. Pero si nos olvidamos ya de lo que es la escala kelseniana, Hans Kelsen, y vamos ya a la legislación ordinaria, que es donde me muevo más fácil, la verdad, podemos citar su carácter prevalente precisamente basándonos en una norma posterior a la propia Convención, que es nuestra Ley de Tratados y Convenios Internacionales del 2014, Ley 2014 de 27 de noviembre, artículo 31. Dice esta norma que en caso de conflicto entre la norma ordinaria interna y la que establece el tratado, rige el tratado, salvo que tenga rasgo constitucional la norma interna. Esto tiene poco juego todavía, pero hay que darle mucho juego a todo esto, sobre todo en función de lo que dispone el artículo 12. Bueno, voy a ello. No se asusten por los folios porque son 9, pero los voy a pasar muy rápido. Bien, ya he dicho que hay que hacerlo. En principio, el proyecto de ley lleva con 2 años. Claro, saltamos ahí pues todas las asociaciones de letrados y letradas de Administración de Justicia, juezas y jueces, fiscalas y fiscales, todos. No, que no puede ser, ya estamos bastante sobrecargados. Y es cierto, estos juegos de apoyo están muy sobrecargados, tienen poco personal, mucho trabajo. Y es un cuello de botella. Y además, antes no se hacía la inmediación, pero es que ahora se hace. Es que ahora hay gente que se ha empeñado y se ha tomado esto en serio y se hace. Y esto requiere su tiempo. Y si encima te ponen, no solo adaptarte a la nueva ley, que es complejo, a todos nos cuesta, y a ellos sobre todo les va a costar. Pero es que encima, con el mismo personal, van a tener que revisar todo lo que había hasta que ha entrado en vigor esta ley en septiembre, van a tener que revisarlo, y en 3 años. Entonces, pues saltaron, bueno, eran 2, ahora son 3, vale, correcto. Entonces, bueno, pues vamos a implementar esto. ¿Qué pasó con las cláusulas abusivas? Juegos de refuerzo, no. Esto es la teoría marxista, importa el dinero, no las personas. Aquí nada, el proyecto de ley, memoria económica, 0. Apoyos personales, 0. Claro, protestas múltiples. Bueno, el caso es que, como muy bien me he apuntado el otro día, Cayo, a veces hay que hacer las leyes sin dinero, porque si no nos quedamos sin hacer leyes toda la vida, y tampoco es eso, y ahí tienes razón. Bueno, ahora dicen algunos que, en fin, que con estos fondos sociales COVID y tal de Europa, que a lo mejor nos cae algo en esto. Atención a la jugada, nos cae algo. Bueno, es lo que hay. En todo caso, es evidente que va a haber una sobrecarga. ¿Se podía fijar un plazo más grande? Claro, así se hizo en Francia y en Alemania. Pero claro, es que a ellos no les costó 15 años adaptar nuestra normativa a la Convención, lo hicieron antes, era menos clamoroso el retraso. ¿Y qué efectos produce que se incumpla esto? Pues 0. Pasará como siempre, se pasa el plazo y seguimos, ya está, no pasa nada, hasta que de repente nos damos cuenta y le demos otro empujón. Esto va a ser así, desgraciadamente. Lo tengo bastante claro. ¿Elementos atenuadores? Hombre, pues hay varios. Que esta revisión la puede acordar la persona interesada, la puede pedir. La puede pedir las personas que han ejercido algún cargo de estos curatelar o tutelar. La puede pedir el Ministerio Fiscal o el propio juzgado de oficio. Y luego también hay otro efecto que es el que ha establecido el Supremo en esta sentencia 8 de junio de este año, el famoso caso Diógenes asturiano y tal, que claro, aplicando la transitoria sexta de la reforma de la Ley 8/2021, ya dice, no, pues aplico directamente ya el Código Civil a los procesos en marcha. Correcto, también estoy viendo aquí a Rafa Armesto y me dice, no, y el de Santa Cruz también, sí señor, tienes toda la razón. Y les voy a decir, a partir de ahora, ¿cómo se va a hacer esto? Pues esto se lo debo precisamente, por eso lo he citado, a Rafa Armesto, que es con el que consulté, porque los jueces nos enteremos de lo que nos traen y los abogados tienen la suerte de enterarse más de la verdad. Entonces, pues hay que poner la medida adecuada y oportuna para cada persona. Lo de traje a medida. Alguno ya me ha oído, y perdónme la butad, pero no me resisto a contarla. En realidad no es un traje a medida, es un estrés muy conservador, muy pudibundo. La persona tiene toda su capacidad de goce jurídico
Y el juez que ha de tomar la decisión ha de intentar despojarle de ese goce en lo menos posible. En algunos casos, claro, lo dejará desnudo, pues porque es un caso, pues, por ejemplo, estoy pensando en una esquizofrenia paranoide o los casos muy graves de trastorno de autismo. Pero en otros, por ejemplo, estas personas que viven en pisos tutelados y que tienen síndrome de Down, bueno, pues esto es lo mínimo. En fin, cada persona es un mundo. Pero vamos, la idea es despojar lo menos posible si se puede. Hay veces que no se puede, evidente. Medida suficiente y necesaria del artículo 249 del Código Civil actual, correcto. Entonces, bueno, pues las personas de la cuarta edad, como yo estoy en la tercera edad, digo la cuarta, por si acaso. Bien, pues las de la cuarta edad, lógicamente, pues si no tienen trastornos mentales especiales, con una guarda de hecho basta. Otras personas que tienen trastornos más graves, pues ya he dicho, pues una curatela asistencial o, ¿por qué no representativa? Si toca, esto es así. Habrá que ver cada caso por caso. Muchas gracias, Rafa, y ahora sigo con mi cosecha. Bueno, y ahora los otros dos problemas, me quedan 8 minutos. Bueno, voy rápido. 2. Primero, el problema, ahora estamos así. Cuando la prestación, para coger la tarjetita del coche, hay que ir al ayuntamiento, pero hay que ir con el certificado de discapacidad. Eso en cada comunidad autónoma tiene su organismo, en Navarra y en Euskadi las diputaciones, en Canarias los cabildos, correcto. Situación de dependencia, lo mismo. Comunidad autónoma, diputaciones o cabildos, correcto. Prestaciones de dependencia, pues lo mismo. Prestaciones de seguridad social, no, al INSS y a la Tesorería General. Y si no estás de acuerdo con todo esto, ¿qué pasa? Bueno, pues nos encontramos que, tratándose de prestaciones de la declaración de dependencia y las prestaciones de la Ley 39/2006 de atención a las personas en situación de dependencia, promoción de la autonomía personal y atención a la situación de las personas en situación de dependencia, ahí se va a lo contencioso. Mientras que cuando se impugna la declaración de discapacidad o se trata de prestaciones de seguridad social, las de incapacidad permanente esencialmente, se va a la seguridad social. 2 jurisdicciones para resolver estos temas. Claro, el derecho está hecho para las personas, no las personas para el derecho. Lo ideal sería que hubiese una única jurisdicción. Y así lo dijo ya la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social, que es de octubre del 2011. No solo lo dice claramente en su exposición de motivos, citando expresamente la Ley 39/2006, sino su artículo 2o, también citando expresamente la Ley de Dependencia. La vocación de esta ley es clara. Lo sé porque además he tenido la suerte de conocer a quienes la promulgaron. Bueno, a quienes ayudaron a promulgarla, perdón. Esto todo va a lo social. Pero claro, no había dinero. Y las autoridades políticas esencialmente dijeron, oye, esto de mandárselo a los de lo social van a resolver rápido, nos va a salir muy caro todo, no puede ser, estamos en pleno desarrollo de la Ley de Dependencia, todavía se estaba haciendo el segundo plan entonces. Y entonces el propio Ministerio de Justicia dijo, ¿cómo resolvemos esto? Bah, esto por las finales o las adicionales o las transitorias, que es el mecanismo adecuado para dejar sin efecto los programas de la ley. La final séptima de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social nos dice, entrar en vigor toda la ley reguladora en 2 meses, menos esto. Esto, en 3 años, el Gobierno remitirá un proyecto de ley al Congreso de los Diputados que aprobará y determinará la jurisdicción de lo social como lo competente, cuando así lo permita la Ley de Dependencia. Han pasado 11 años. ¿Se salva el proyecto? No, parecido a lo de antes. Pero bueno, yo creo que al final conocerá lo social. ¿Con eso qué evitamos? Pues lo que dice ya la propia exposición de motivos. El peregrinaje de jurisdicciones, pasar de un sitio a otro, que no se tenga en cuenta lo dicho en un sitio en el otro, en fin. ¿Qué les voy a contar que ustedes no sepan, verdad? Y el tercer problema. El tercer problema es que no solo es que los juzgados somos distintos a la hora de qué prestación o qué declaración, es que ni siquiera los órganos administrativos previos se tienen en cuenta unos a otros. Hay falta de coordinación entre ellos, es una cosa clarísima. En este sentido, decir que la Constitución ya dice que hay una obligación de coordinación entre administraciones públicas, lo dice su artículo 120, y no es solo que lo diga, perdón, su artículo 113, 120 es la motivación. No solo dice esto, sino también la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 40/2015, su artículo 3, habla de una obligación de cooperación, colaboración y coordinación entre administraciones públicas, esencial. Porque el problema, ¿cuál es? Pues que muchas veces nos encontramos, y esto es triste decirlo, pero es así, que se conocen una serie de disfunciones
en una administración y en otra otras. Y cuando le haces ver, oye, pero es que aquí esto... Ah, mis órganos son mis órganos y mis órganos valores han dicho esto. Y yo me atengo a esto. Y esto lo ha bendecido el Tribunal Supremo. Pues se puede estar de acuerdo o no, pero esto es cómo se funciona hoy en día. Entonces, a estos tres problemas hay diversas soluciones, unas muy difíciles y otras muy fáciles. Que la jurisdicción de lo social venga a conocer de toda esta materia, difícil. Cualquiera les dice a los jueces de lo social que asuman estas nuevas competencias con lo que tiene con el tema de la pandemia. Cualquiera. Yo, desde luego, no me atrevería. Pero todos son fáciles. Por ejemplo, la obligación de coordinación. Mira, que no solo esté ni en la Constitución ni en la ley, sino en cada uno de los reglamentos, en el 1971-99, cuando se trata de discapacidad. En la ley también, expresamente en la 39-2006, que, por cierto, pudo remitir todo esto también a lo social y no lo hizo. En fin, o en cada uno de los reglamentos de desarrollo que se vayan poniendo y punto. Entonces el funcionario ya verá directamente, no, es que emite el reglamento, que tengo que tener en cuenta esto. ¿Problemas de que haya fraudes y tal? Ninguno. Cuando una administración se percate de que otra ha tomado una mala decisión con respecto a una persona y ha fijado una disfuncionalidad que no corresponda, oye, mecanismos tienen las normas. Se acude a un expediente de revisión si es posible, se comunican entre ellos y se inicia el expediente y se formaliza. Pero repito, está la persona al servicio del derecho, el derecho al servicio de la persona. A mí me parece esto es esencial. Esto tiene solución. Y bueno, lo de la transitoria quinta, pues ya lo he dicho. No tiene solución, pero no creo que a mucha gente le importe tampoco. Va a costar, esto va a ser así, pero desde luego, en esto también le doy la razón a Cayo, es mejor que vayamos promulgando leyes, aunque luego se nos queden cosas deslavazadas como estas, a que nos quedemos siempre sin hacer nada. Muchas gracias, he cumplido, ¿no? Vamos a pasar ahora a don Miguel Ángel Cabra. No sé si está con nosotros. Miguel Ángel, hola. Sí, sí. Perfecto, puede empezar. Tiene 20 minutos. Muchísimas gracias. Pues en primer lugar, pues agradecimiento por haberme invitado a estar en este congreso. Desgraciadamente yo pensaba ir físicamente porque me atraía mucho Granada y el propio congreso en sí mismo considerado, pero mi obligación es como consejero del Comité Económico y Social y ponente de un dictamen sobre el impacto de la COVID en los mayores que me colocaron la reunión ayer, pues me ha sido imposible enlazar. No había conexión desde Madrid a Granada a partir de las 6 de la tarde, o sea que yo no podía llegar antes porque no tenía enlace de Bruselas a Madrid. Pero bueno, entonces, estimados amigos y amigas, compañeros y compañeras todos, un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por haberme invitado. En esta ciudad de Granada, donde además yo hice mis estudios de Derecho y el doctorado, y por tanto encantado de colaborar y con la propia Fundación Derecho y Discapacidad. Así que ahí queda dicho de entrada. Yo voy a hablar sobre precisamente esta situación de la compatibilidad / incompatibilidad de las prestaciones de invalidez con los temas de las prestaciones de seguridad social y la actividad laboral. Quiero hacer una pequeña introducción de que la situación actual no es buena, desincentiva el trabajo de las personas que tengan una prestación. Estamos hablando de 1.950.000 invalideces permanentes existentes en nuestro país. Esto es un problema para el empleo de las personas con discapacidad y ningún interés y oposición a veces de los agentes económicos y también a veces, en muchas cosas, de los agentes sociales. Vamos a decirlo todo muy claro. De otro lado, esto tenemos que resolverlo porque hay que cortar este nudo gordiano. Es antieconómico, da pie al fraude, a la economía sumergida. Y bueno, para que nos entendamos, 1 millón de prestaciones de pensiones de invalidez, trabajan legalmente aproximadamente 100.000 personas, y de estas 100.000, la mayoría, el 80%, corresponden a la invalidez permanente total, es decir, aquel que no tiene más remedio que aflorarse porque le queda una prestación mínima de seguridad social de invalidez. Muy pocos de la absoluta y poquísimos de la gran invalidez. Y sin embargo,
es imprescindible tener en cuenta el cambio del perfil de la discapacidad. Hoy en día, el 70% de la población activa con discapacidad proceden de la discapacidad sobrevenida. Ojo, ojo al dato. La discapacidad congénita está desapareciendo. Es decir, mayores de 18 años y menores de 65, el 70% de discapacidad sobrevenida. O sea, en muchos casos, personas que están disfrutando de una pensión de invalidez permanente en sus diversos grados. Yo creo que resolver este problema es una win-win operation, como dirían los americanos. Todos ganan, gana la seguridad social, gana el empresario, gana el trabajador. En fin, ahora lo veremos, ¿eh? Pero también es verdad que el mercado de trabajo y el derecho laboral fluctúa por la realidad económica subyacente. Y nos encontramos en un momento, entre comillas digo, de uberización del mercado de trabajo. En fin, hay que seguir, hay que seguir, y esta situación de deterioro de las relaciones laborales en el mercado de trabajo, que estamos ahora en el tira y afloja de la reforma, si va para un lado, va para otro, y cómo se puede hacer con acuerdo y con consenso, pues es una gran dificultad, y la existencia de un alto porcentaje de desempleo hace de tapón para la solución de este problema. Vamos, o sea, yo creo que de entrada hay que ir al fondo de las cuestiones. Este es mi enfoque, es decir, no podemos hacer un enfoque holístico, academicista, y que conste que pertenezco en parte a la academia, pero hay que tener en cuenta la realidad subyacente y los datos fundamentales, porque si no, no podemos, creo, en mi modesta opinión, no podemos avanzar. Yo tengo el enfoque de la gestión, el enfoque empresarial también, y me refiero a la gestión empresarial, no al enfoque empresarial como tal. Bueno, entonces, yo empiezo a colocar la presentación, si es que es posible, y os voy diciendo la hoja de ruta que voy a seguir. En primer lugar, haré un análisis de la regulación vigente sobre compatibilidad entre las pensiones de incapacidad permanente y el trabajo. En segundo lugar, pasamos a la segunda, eso es. En segundo lugar, la normativa comparada sobre el tratamiento de esta cuestión en otros estados, lo cual es fundamental para ver dónde nos situamos. En tercero, la orientación de la reforma de la normativa sobre compatibilidad entre las pensiones de incapacidad permanente y trabajo, el impacto del Pacto de Toledo y propuestas articuladas. Antes de nada, tengo que decir que este es un trabajo que yo hice en el año 20 como consecuencia de ser jefe de los servicios jurídicos del CERMI en aquel momento, y que conté también con el apoyo de varios compañeros, entre otros de Vicente Mora, inspector de trabajo, jefe de la Inspección de Madrid, y de José Antonio Panizo, en varias ocasiones director general de régimen económico y jurídico de la Seguridad Social, y había sido también director general del INSS. Por tanto, una persona con pleno conocimiento de estos temas. Muy bien, visto esto, seguimos. Primer punto, análisis de la regulación vigente de la compatibilidad entre las pensiones de incapacidad permanente y trabajo. Pues el elenco de la normativa es muy amplia. Por un lado, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 27 sobre empleo. En segundo lugar, el muy desconocido convenio de la OIT número 159 sobre readaptación profesional y el empleo de las personas inválidas, utiliza este término la OIT en aquel entonces, y que ha sido ratificado por España, pero además hace porrillón de años. En tercer lugar, el Real Decreto Legislativo 8/2015, porque se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, en la que me tocó participar, porque en aquel entonces era director de gabinete de la Secretaría General para la Seguridad Social, y estuvimos enzarzados en este texto refundido durante un par de años como poco. En cuarto lugar, la orden de 15 de abril del 69, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones por invalidez permanente, y luego después el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 48, 49 y 52. En cuanto pasamos de página, también hay que hacer referencia al decreto del 11 de mayo del 83, por el que se ha cumplimiento lo previsto en la Ley 1382, por el que se regula el empleo selectivo de las medidas de fomento de empleo de los trabajadores minusválidos, decían la norma. Por tanto, hablamos de incapacidad permanente parcial, no impide la realización de actividades lucrativas, incapacidad permanente total, compatible con el salario siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total, que el salario del nuevo puesto de trabajo se reduzca en proporción
a la menor capacidad, sin que tal reducción pueda exceder del 50% del importe de la pensión. Pasamos. 3, incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez, y aquí empieza ya el toma y daca de la interpretación. No impiden el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión. Bueno, pues esto de difícil interpretación. A la hora de la verdad, el INS tira por la calle del medio, y si te vas a un centro especial de empleo o a trabajar en una organización de personas con discapacidad, no te llaman, no hay nada. Sin embargo, como vayas al mercado ordinario, al libre y abierto, pues te someten a revisión, a inspección, a evaluación, y todos sabemos en qué puede acabar esto. Esa es la revisión de oficio de la pensión, que desincentiva un montón. En quinto lugar, hay que hablar del mantenimiento del empleo tras el reconocimiento de una incapacidad permanente. Las situaciones reconocidas de incapacidad permanente permiten a la empresa extinguir el contrato de trabajo de conformidad con el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, que es un problema porque automáticamente las personas que consiguen una invalidez permanente son expulsadas del mercado de trabajo. Ese es el término, expulsadas del mercado de trabajo. Sexto, mantenimiento del empleo tras la pérdida de la capacidad laboral en situaciones muy, muy complicadas. Ya, vamos a ver cuál es el modelo de, ya pasamos al bloque 2, la normativa comparada sobre el tratamiento de esta cuestión en otros estados. En primer lugar, está el modelo de compatibilidad sin reducción de la cuantía de la pensión. Esto ocurre en Bulgaria, Lituania, Letonia y la República Checa, o sea, países del este, pequeñitos además. En segundo lugar, y por tanto con mercados de trabajo muy, muy limitados. Bueno, el caso de Bulgaria es algo diferente, pero bueno, un país donde el salario mínimo son 300 euros y donde hay unas diferencias sociales abismales. Segundo, modelo de compatibilidad con reducción de la cuantía de la pensión. Aquí está el gran bloque de países europeos: Austria, Estonia, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Polonia, Grecia, Hungría, Finlandia y Francia. Bien. Tercer lugar, modelo de incompatibilidad. Curiosamente, países católicos, no sé por qué, pero es la coincidencia: Italia, Irlanda, Malta y España, por supuesto. Y en caso de Portugal, solo en caso de incapacidad permanente absoluta. Bueno, ¿cuál es la orientación de la reforma de la normativa sobre incompatibilidad entre las pensiones de incapacidad permanente y trabajo? Tenemos que partir del Pacto de Toledo, la recomendación 18, que fue escrita, el primer borrador de esta propuesta salió del CERMI, esto sin lugar a dudas, lo puedo certificar, y bueno, prácticamente fue muy bien acogida. Esta recomendación, lo que se refiere al tema que nos compete, establece, entre comillas, que deben intensificarse las medidas dirigidas a la activación de las personas con discapacidad, favoreciendo su acceso al empleo. En particular, se propone introducir modificaciones en el régimen jurídico sobre la compatibilidad de la percepción de las pensiones de incapacidad permanente con la realización de un trabajo, evitando la litigiosidad existente en la actualidad en este ámbito. Bueno, pues ese es el frontispicio. Más tarde, la exponente que vendrá detrás mía, pues va a hablar de este tema, ¿no? También de la litigiosidad derivada en estos casos, según tengo entendido. Pasamos y nos vamos a cuál es la fundamentación de las propuestas articuladas que realiza el CERMI sobre la base del informe en el que participé muy activamente y que ha dado pie a esta ponencia o a esta participación en este conversatorio. Bueno, la fundamentación es que nuestro ordenamiento jurídico se ha preocupado más por la garantía de una pensión que por el mantenimiento del empleo. Eso parece que es así. De la muestra continua del mercado de trabajo, un 11,7% de los profesionales se encuentran en esta situación. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, precisamente en su opinión 1/2019, auspiciada por el actual ministro, que por cierto, y perdonadme un pequeño paréntesis, creo que en gran parte gracias a este informe y a proceder del Banco de España, por supuesto, es por lo que está el ministro para hacer la reforma. Bueno, solicita este informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que se orienten las prestaciones de incapacidad para aprovechar mejor la capacidad laboral de los individuos. SIC, esto dice el informe. Bueno, pues siguiendo el ejemplo de sistemas de seguridad social de nuestro entorno, cabría articular unas nuevas reglas de compatibilidad, de modo que en los casos en que la suma de la pensión por incapacidad permanente absoluta o por gran invalidez
y las retribuciones salariales superen un umbral, el importe de la pensión se redujera hasta nivelarlo por dicho umbral, el dicho umbral. El umbral lo hemos colocado, yo hice la propuesta en su caso y fue acogida por el CERMI, de la pensión máxima, 37.000 euros. Ahora veremos al final unos ejemplos para entender esto. Bueno, en cuanto a la incapacidad permanente total, hemos de decir, analizando la propuesta, que se produce en determinadas ocasiones la situación contraria de infraprotección, por lo que debería estudiarse que el incremento de su cuantía en el caso de situación de especial vulnerabilidad. Me refiero al umbral, de tal manera que sea en funciones distintas a aquellas en virtud de las cuales se reconoció la incapacidad asumida. ¿Cuáles serían los objetivos principales de esta propuesta jurídica del eje Ferenda? Uno, el mantenimiento del empleo en la empresa en la que está en alta la persona cuando se le reconoce la incapacidad permanente en otra empresa. En segundo, el objetivo por alcanzar sería que la persona a la que se ha declarado una incapacidad permanente mantenga un empleo en la misma empresa o en otra o en una función diferente, total o aprovechando sus capacidades residuales, absoluta o gran invalidez. La extinción de la relación laboral sería la última de las opciones posibles. Además, muchos pensionistas por incapacidad permanente se plantearían trabajar lucrativamente si la actividad se adaptase a su nueva realidad vital y a las necesidades personales o familiares, mediante situaciones como adaptación de la jornada laboral y horario de trabajo, jornada reducida o a tiempo parcial, trabajo total o parcialmente desde el domicilio, teletrabajo, y por tanto se propone que la extinción del contrato de trabajo como consecuencia del reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente no sea como en la actualidad la regla general, sino que dicha extinción quedase condicionada a la imposibilidad de adaptar el puesto de trabajo o ubicar a la persona con discapacidad en otro puesto de trabajo. Me permito aquí un pequeño excurso y llamo la atención a Luis Cayo, si está presente 5 minutos. ahí. Muy bien, que lo espero, y es que yo creo que en la actual negociación de la reforma laboral debería de incluirse esto. Yo tengo una propuesta, estoy elaborando una propuesta que le haré llegar en su debido momento los próximos días para que pueda trabajarse. En tercer lugar, el objetivo de esta reforma es la actualización del contenido del capítulo 1 del decreto 1451/83 y que eso supondría suprimir la disminución de salario en caso de disminución de rendimiento por parte del trabajador que pasa a la situación de incapacidad permanente parcial. El actual contenido del Real Decreto 1461 habilita a la empresa para extinguir el contrato de trabajo de acuerdo con el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. Continúo. Para remediar esta laguna normativa y teniendo en cuenta la realidad sociolaboral, se abordan medidas dirigidas a facilitar el mantenimiento del empleo en un puesto adecuado y adaptado mediante un régimen jurídico de obligación empresarial de oferta. Ojo, bien de mantener el mismo puesto o una vez efectuado las correspondientes adaptaciones o bien otro puesto de trabajo también adaptado. Dichas medidas se aplicarán también a las trabajadoras en que se les reconozca una discapacidad, pero no una incapacidad permanente, cuando tienen la condición de trabajador por cuenta ajena y se declare su ineptitud para ocupar puestos de trabajo. Y esto es un tema fundamental y espero que están las Cortes la modificación para volver al régimen anterior de que una persona con una incapacidad permanente en sus diversos grados pudiera automáticamente acceder al mercado de trabajo como si fuera por asimilación persona con discapacidad. Espero que este íter producido por una sentencia del Tribunal Supremo pueda arreglarse vía a la ley que está actualmente en tramitación. Estimular a la empresa mediante una reducción del 100% de la cuota empresarial durante 2 años, ahora mismo solo tienen 50%. Nueva regulación de la forma en que se concreta la empresa la obligación de adaptar los puestos y entornos laborales a las necesidades de las personas con discapacidad. Tales medidas, como digo, se deberían aplicar al menos el grado del 33, sino también a las personas declaradas en situación de incapacidad permanente. Y hay otras medidas, como son medidas de adaptación para el empleo, subvenciones públicas, medidas de adaptación al tiempo de trabajo y una novedosa regulación de la compatibilidad de las prestaciones sociales y la realización de actividades en los términos que establezca la regulación propia sobre incompatibilidad de cada tipo de prestación para permitir el mantenimiento o retorno a una actividad. Y aquí me permito muy brevemente, y ya es el final, antes de dar las gracias, es poner el ejemplo que os quería comentar. Es decir, si un pensionista, por ejemplo, para que entendamos las reglas de juego de lo que estamos hablando, si un pensionista percibe una pensión de 14.000 euros al año
y una renta de trabajo de otros 14.000 euros, en total 28.000 euros, por ejemplo, no se le reduciría la pensión de invalidez, pues esta está por debajo de la pensión máxima. Si el mismo pensionista percibe por el trabajo 25.000 euros, por lo que sumada a su pensión de 14.000, ingresaría un total de 39.000 euros, pues su pensión se reduciría en 1.096 euros, porque la pensión máxima está en 37.904. Es decir, por la diferencia respecto de la pensión máxima. En el caso de que la minoración diera lugar a una reducción total del importe de la pensión, esta se suspendería recuperándola de inmediato si se dejara de percibir rentas por el trabajo. Y ya acabo. Finalmente, en el caso de la incapacidad permanente total, lo que se propone es hacer compatible con el trabajo también el tramo de incremento de la pensión en caso de especial vulnerabilidad. También se solicita, en este caso, que si fuera financieramente posible, se intentara elevar el porcentaje de incremento, por ejemplo, del 20 al 30%. Tenemos que salir de esta situación. Esta situación es una situación de engaño total. Todo el mundo pierde. Generamos economía sumergida. Las personas con discapacidad trabajan de aquella manera. Temen a cualquier revisión por parte de los inspectores o del propio INS. Y en consecuencia no nos lleva a ningún sitio. Ahora, yo entiendo que vamos a ver si somos capaces de elevar el grado de empleo en nuestro país, la tasa activa de participación, y necesitamos gente, que es lo que está pasando ahora mismo en determinadas profesiones muy especializadas, el sistema STEM, es decir, en aquellas profesiones muy tecnificadas. Pero esto va a acabar pasando, porque ha pasado en Estados Unidos y ha pasado en otros países. A ver si de una vez, y perdonadme la expresión, con esto ya acabo, lanzamos el sistema de dependencia de verdad, porque tiene una clara conexión con esto que estamos hablando. Se generan puestos de trabajo de economía real y no sumergida en la dependencia. Se incrementa, como se está haciendo con los presupuestos del próximo año, espero que permanentemente, el gasto en dependencia. Y en consecuencia, las mujeres, muchas mujeres que no pueden ir al mercado de trabajo o que tienen trabajo a tiempo parcial de carácter involuntario, se involucran. Subimos del 50% de participación de la mujer en el mercado de trabajo al 70%, que sería lo lógico, que es lo que existe en otros países de la Unión Europea y lo que existen con los hombres, y en consecuencia generamos más riqueza, generamos más cotizaciones, generamos más aportaciones a la seguridad social y en consecuencia se baja el paro a lo normal, entre el 5 y el 7%, que es lo que no hacemos en nuestro querido país. No lo hacemos. Y lo están haciendo en otros países de Europa, como es Italia, Portugal, Francia, etc. En cuanto baje el paro a esos niveles, os aseguro por mi propia experiencia administrativa que seguramente este tema lo resolvemos. Razones técnicas tenemos, razones políticas tenemos, razones económicas, de eficiencia económica tenemos. Pero claro, tenemos que ponernos todas las pilas, y todo está interconectado, como hemos dicho anteriormente. En fin, muchas gracias por esta participación y quedo a vuestra disposición. Aquí finalizo. Gracias. María José Romero está preparada. Buenas, puede comenzar, tiene 20 minutos. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero pues agradecer la invitación a este congreso. Especialmente quiero agradecer a la Fundación Derecho y Discapacidad y al CERMI. Quiero señalar, ¿no?, especialmente a su presidente, Luis Cayo Pérez, y al secretario general, Rafael de Lorenzo. Y también me gustaría, como no puede ser de otra manera, pues felicitar y darle la enhorabuena doble, ¿no?, a la profesora Esperanza Alcaín por la organización de este congreso y por su merecido reconocimiento por el CERMI, por toda su trayectoria profesional en favor de los derechos humanos. Vaya por delante mi felicitación. Bien, también es un placer, pues compartir mesa con los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, Juan Carlos Iturri y Miguel Ángel Cabral Luna. Mi intervención, buena parte de mi intervención iba también a hablar de las prestaciones de la seguridad social y de la compatibilidad, pero dada la magnífica exposición, ¿no?, y también al tratarse de un conversatorio jurídico, creo que descender, ¿no?, a abordar todo el juego de las compatibilidades de las prestaciones no me parece muy académico, ¿no?
Voy a comenzar, y con este espacio tan breve de tiempo espero poder ajustarme, ¿no?, al tiempo, señalar que la estrategia para los derechos de las personas con discapacidad, la estrategia europea del 21-30, desde luego tiene como objetivos principales abordar diversos desafíos que desde luego a lo largo de estos 3 días se han desarrollado en este importante congreso, ¿no? Creo que es el objetivo tendente en todos los países de la Unión Europea, y ya lo ha anunciado, ¿no?, Miguel Ángel Cabra. El objetivo es garantizar que las personas con discapacidad en la Unión Europea, independientemente de su sexo, independientemente de su origen racial, étnico, etcétera, bueno, pues tengan los mismos derechos, a disfrutar los mismos derechos humanos, tener igualdad de oportunidades, tener desde luego, como han señalado, una igualdad de acceso para participar en la sociedad y en la economía, y desde luego creo que es muy importante que sean capaces de decidir dónde, cómo, con quién viven, y tener un medio de vida económico que desde luego comparto con Miguel Ángel Cabra las propuestas que ha señalado de compatibilidad de las prestaciones, no por su diversidad, sino en función de los límites o umbrales. Eso sería ¿no?, para analizar, si queréis, más en el debate. Desde luego, las personas con discapacidad hoy, desde mi punto de vista, vaya por delante, no deben de representar un colectivo. Pero la normativa, sobre todo de protección social, les incluye desde mi punto de vista como un colectivo, y creo que debemos pensar en la idea de que junto con ese derecho a la discapacidad tan reclamado y necesario, también debemos demandar ese derecho a la protección social y de seguridad social ordenado, extensivo, suficiente y autónomo, con amplias modificaciones legales que algunas las ha sugerido el profesor Cabra, ¿no? Yo quería hacer una referencia al Real Decreto Ley 1.13 del 29 de noviembre, de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. Creo que, a mi juicio, realiza una confusa regulación de la protección social de las personas con discapacidad, al establecer, por un lado, bueno, pues el sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad, y, por otro lado, la protección social de las personas con discapacidad y sus familias. En el primer caso, de la lectura del artículo 8 de este Real Decreto Ley, cabe, desde mi punto de vista, delimitar una protección de las personas con discapacidad que dependerá de su inclusión o no en el sistema de la seguridad social. Y yo creo que este texto legal olvida que en la acción protectora de la seguridad social existen 2 modalidades, lo ha dicho muy bien el magistrado Iturri. Existen 2 modalidades diferentes de protección, la contributiva y la no contributiva, y en la que precisamente la discapacidad tiene una relevante influencia. Yo creo que, sin embargo, solo se refiere a las personas discapacitadas que por su trabajo pudieran tener una protección social. Creo que esto es interesante ponerlo, ¿no?, sobre la mesa. Por tanto, yo creo que puede apuntarse que la protección de las personas con discapacidad se configura a través de diferentes mecanismos de protección de la discapacidad que no se encuentran incluidas en el sistema de seguridad social. Y esta afirmación me parece, vuelvo a señalar, importante. Otro marco de actuación importante que no ha abordado el profesor Cabra, y por eso lo voy a señalar, creo que debe reformarse el anticipo de la edad de jubilación para las personas discapacitadas en grado superior al 65%, y que, como saben ustedes, solo es de aplicación al régimen general de la seguridad social, a la minería del carbón y a los trabajadores del mar. Mientras que, tratándose de personas discapacitadas con enfermedades reglamentadas en un grado igual o superior al 45%, el anticipo de la edad procede en cualquier régimen de la seguridad social, pero claro, vinculado a discapacidades reglamentarias estrechamente ligadas con una reducción de la esperanza de vida. Desde luego, las cifras que traigo a colación de las personas trabajadoras con discapacidad igual o superior al 45% que se han acogido a la jubilación anticipada en los últimos años llaman mucho la atención. En los últimos años, solamente en los últimos 10 años, se han acogido a esta jubilación 2.675 personas. En 2019 fueron solamente 198, y uno de los años que más se han acogido a este tipo de jubilación han sido 345. Llama mucho la atención este porcentaje.
porcentaje. Me gustaría realizar una puntualización, sobre todo ahora que, como ha dicho Miguel Ángel Cabra, estamos en el debate de la reforma laboral, respecto a la jubilación anticipada de las personas discapacitadas en un grado del 65% o más, a la vista de la ley del Estatuto de Trabajadores Autónomos, es cuanto menos dudoso desde mi punto de vista que los autónomos con discapacidad lógicamente no puedan tener ya los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena, sin necesidad, desde luego, de un desarrollo reglamentario. Creo que es un importante desfase, ¿no?, legislativo, y creo que debería también señalarse. Ello requiere, desde luego, como he dicho, y me uno a las palabras de Iturri y Cabra, requiere una profunda actualización y una reforma en el Pacto de Toledo, en la línea que avanzó el acuerdo de julio, separando el marco normativo de la jubilación anticipada por actividad y de la jubilación anticipada por discapacidad. Creo que hay que abordarlo en el marco del Pacto de Toledo. Y otro importante tema que quiero traer a colación es que los derechos de las personas de mayor edad. Se ha hecho referencia, ¿no? Mayores con discapacidad y personas con discapacidad que llegan a mayores. Es un tema que no está en la agenda social y a mí al menos no me lo parece, y creo que es importante traerlo, ¿no? En España hay más de 2,5 millones de personas con discapacidad mayores de 65 años, lo que supone el 60% de todas las personas con discapacidad. A mayor edad, desde luego, mayor proporcionalidad de tener una discapacidad. Esto es una máxima, ¿no? La prevalencia es mucho mayor y ahora son el grupo más grande dentro de la discapacidad, y a lo que se suma, desde luego, pues la esperanza de vida en las personas con discapacidad, y esto obviamente es positivo por muchas razones y debe de apostarse para introducirse este tema dentro de la agenda social, política y, por supuesto, también económica. El enfoque con arreglo al cual se contempla la vejez desde la perspectiva supranacional europea, desde luego no se separa fundamentalmente en la problemática de la protección prestada ante el cese del trabajo y la percepción de la pensión de jubilación. Sin embargo, especialmente a partir de la década de los 90 del pasado siglo, se ha visibilizado una tendencia a desarrollar una posición más activa de las personas con discapacidad de más edad, y desde luego en la línea de ampliar y profundizar la condición de ciudadanía de las personas con discapacidad, de los mayores con discapacidad. Se puede rastrear esta nueva posición, desde mi punto de vista, con dos instrumentos de gran importancia: la Carta Social Europea y la Declaración de los Derechos Europeos. Voy a hacer referencia a la primera carta, ¿no? La Carta Social Europea, ratificada recientemente, su versión revisada del año 1996, y creo que es un instrumento jurídico que hay que trabajar muchísimo en el ámbito del derecho de la discapacidad. Voy a traer a colación dos artículos. El artículo 15, que es el artículo que hace expresamente referencia al derecho de las personas discapacitadas a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad. Y este artículo 15 hay que conjugarlo muy estrechamente con el artículo 23 de la Carta Social Europea, donde se señala las personas de edad avanzada, un término que ya se había empleado, por cierto, en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los Trabajadores en el marco de la protección social. Como puede comprobarse en la Carta Social Europea, pone el acento no tanto en los recursos económicos suficientes, sino los recursos económicos suficientes de las personas de edad avanzada, cuanto en la dignidad de su existencia. Y aquí quiero subrayar la dignidad de la vida de las personas de edad avanzada, de las personas discapacitadas, y en conexión con su participación social, cultural y en un sentido amplio de la política de estas personas o de este colectivo, haciendo desde luego un especial hincapié en la elección de su estilo de vida, de su autonomía, de su independencia, mientras les sea posible conservarla. Es una perspectiva que puede generar diferentes opiniones,
pero que pone el énfasis en la normalización de la participación activa de la situación de ciudadanía de las personas con discapacidad de edad avanzada, reforzando la obligación de las políticas públicas de tipo social, desde luego que hagan posible esta posición activa, dinámica de estas personas. En cierta manera, el artículo 23 de la Carta Social Europea debe leerse con una especificación de la segunda parte de su enunciado, con una conexión muy directa con el artículo 50 de la Constitución española, con el importante añadido, ¿no?, de la política de la vivienda, que no voy a hacer referencia, y desde luego con una importante conexión con el artículo 47 de la Constitución española. Es importante destacar que la Carta Social Europea sigue situando a las personas de edad avanzada en el espacio público de las políticas sociales, personas de edad avanzada discapacitadas, y que este posicionamiento lleva, desde mi punto de vista, implícito la definición de sus derechos en el ámbito, no en el campo del intercambio laboral, de las relaciones laborales, sino en el ámbito de la consecución de la plena ciudadanía y de la garantía de la dignidad humana. Desde luego se mantiene, por tanto, la vinculación, ¿no?, o en ciertas ocasiones incluso tratando de categorías de personas de edad avanzada como sujetos vulnerables, pero yo creo que esto habría que reconsiderarlo, ¿no? Ahora sí quiero terminar haciendo una referencia, ¿no?, a otra de las cartas, la Carta de los Derechos de Ámbito Europeo, que es muy importante, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que recoge en el título de la misma el principio de igualdad. Es fundamental retomar el artículo 25, según el cual la Unión Europea reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna, independiente y a participar en la vida social y cultural. Creo que este texto se tiene que poner en relación a sí mismo con el derecho al acceso a las prestaciones de seguridad social, retomo la palabra de Iturri, de carácter universal, que garantice una protección a la vejez, reconocido en el artículo 34 del mismo texto legal, ¿no?, junto con la coordinación necesaria de la seguridad social de los residentes y desplazados de la Unión Europea y las ayudas sociales contra la exclusión y la pobreza. Es decir, que más allá de los estrictos derechos de protección social, las personas de edad avanzada discapacitadas, que he señalado que constituyen más del 60% de las personas discapacitadas, tiene que generarse, pues, una protección jurídica universal del derecho a la discapacidad, con íntimas conexiones con el derecho a la seguridad social. Una vez reconocido su derecho a la participación social, que se desarrolla, como he señalado, en las esferas culturales, políticas y de organización, la dignidad y la autonomía deben de ser los ejes fundamentales que deben de concretar, pues, el valor, ¿no?, el desarrollo de estas políticas en torno al respeto de una vida digna, una vida protegida y desde luego una vida donde se permita compaginar el trabajo activo con las prestaciones de la seguridad social. Y para finalizar, señalo que estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de una reforma en materia del derecho de discapacidad que aúne un código no solamente de los derechos de la discapacidad, sino también me parece fundamental reordenar todo el juego de las prestaciones contributivas, no contributivas, de protección social de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres. Además, hemos empezado tarde y ya hemos estado en el tiempo, así que tenemos 30 minutos para hacer preguntas. Veo dos manos levantadas allí al fondo y aquí otra mano, pero no tengo la azafata, así que no sé. Bueno, me voy a levantar yo, que yo sirvo para todo y ya está. Gracias, Victoria. El muchacho de allí de
del fondo que se ha levantado. Si quiere puede seguir levantado y para preguntarle a alguno de los ponentes. Y posteriormente tendrá la palabra, preguntará a la compañera que está al lado del señor. Hola. Hola, sí. Buenos días. Soy Antonio García, vengo de Valencia, soy abogado laboralista. Y me preocupa lo que dice el señor Cabra de Luna, me preocupa la asimilación del grado de discapacidad del 33%. ¿Perdone? Acérquese un poquito el micro, Vale, no se le escucha bien por aquí. Perdone. Me preocupa lo que dice el señor Cabra de Luna respecto a la asimilación que ya me habían dicho que estaba en el Congreso, que estaban intentando tramitar la asimilación de la gente que tiene IP con las personas que tienen más de un 33% de grado de discapacidad, un 33 o más. Y me preocupa porque ese win-win parece que nos estamos olvidando de las personas con discapacidades severas y sobre todo nos estamos olvidando de que no se debe tratar por grados, sino que se debe tratar por necesidades de apoyo. Entonces, si tratamos por necesidades de apoyo, lo que no podemos hacer es confundir. Creo que la realidad es que debemos avanzar y debemos avanzar sobre los derechos de los que nos estamos dejando atrás, y los que nos estamos dejando atrás es el derecho del trabajo de las personas con discapacidad intelectual, fundamentalmente, y un poco más todavía, de las personas con problemas de salud mental. Si no trabajamos ese tema y nos vamos a dedicar a hacer una competencia desleal de unas personas con más capacidad que otras, entonces a partir de ahí tenemos un problema. El ejemplo que siempre se utiliza es el de Lopetegui y Amunique. Son dos señores que tienen una incapacidad permanente y que podrían trabajar perfectamente según esa asimilación en un centro especial de empleo y podrían quitarle un grado, podrían estar dentro de la cuota de empleo. Entonces, me preocupa que una persona que tenga, por ejemplo, un peluquero que tiene una alergia sobrevenida a las lacas, entonces a partir de ahí que tiene un grado de discapacidad de un 3%, ocupe una plaza de persona con discapacidad de la cuota del 2%. Me preocupa porque entonces a partir de ahí tenemos una cosa. Lo primero que tenemos es las capacidades laborales, ¿vale? Entonces sobre las capacidades laborales hay una competencia lógica. Después tenemos una cuota de un 2%. Para quien tiene más de un 33%. Después tenemos los centros especiales de empleo para quien tienen más de un 33%, que no estoy de acuerdo, que creo que la reforma laboral debería empezar a avanzar sobre que los centros especiales de empleo deberían ser, tal como decía la norma al principio, que se prostituyó por completo, deberían ser para las personas con especiales necesidades de apoyo, que decía la norma, y no para todo el mundo y para que se forre mucha gente. Entonces entiendo que hay necesidad, sí, perdone que sea así, pero es que es la realidad. Entonces, el tema está en que me preocupa que se quiera confundir las necesidades de apoyo y que se asimilen derechos que han logrado las personas con discapacidad, y entonces a partir de ahí directamente que se asimilen esos derechos para lograr que se generen puestos de trabajo. Por supuesto estoy completamente de acuerdo que la gente que tiene una IP tiene que tener compatibilidad con otros trabajos, pero como abogado laboralista que soy, sé que en realidad en España no es incompatible, es compatible. Otra cosa es que lógicamente no puedes desarrollar las mismas funciones. Pero bueno, entonces me preocupa, la verdad es que me preocupa que en este foro se promueva... Vaya un poco pues nada, cierro ya. Me preocupa que en este foro se promueva esa asimilación, porque esa asimilación va en contra, según mi punto de vista, en contra de los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo de aquellos con discapacidad con más necesidades de apoyo. Gracias. ¿Puedo contestar? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ver, Antonio. Yo creo que dentro de la discapacidad, los que son situaciones diferentes hay que tratarlas diferenciadamente. Esta asimilación es solo a efectos laborales. A lo mejor no me expliqué bien. En segundo lugar, la realidad del mundo de la discapacidad es que en la edad laboral... Disculpe, Miguel Ángel, me dicen que tiene la cámara apagada. ¿Podría encenderla para que le viéramos? Por supuesto. Gracias, disculpe que la haya interrumpido. No pasa nada, ningún problema. Empiezo. Digo que entiendo lo que usted dice. Esa asimilación es solo a efectos laborales. Segundo, esa asimilación ha estado vigente durante años
a través del texto refundido de la Ley General de Discapacidad, el artículo 1 o 2, no recuerdo bien, y fue tumbada, por decirlo de alguna manera, por una sentencia del Tribunal Supremo porque entendía que era una transposición ultravirus. Sin embargo, pasó el control del Consejo de Estado, como todo reglamento de ejecución, y no es jurídicamente, no es antijurídica, por decirlo de alguna manera, salvo el criterio jurisprudencial de una única sentencia en este tema. Le digo, ¿cuál es la realidad del mercado de trabajo de las personas con discapacidad? En edad laboral existe el 70% de las personas con discapacidad son con discapacidad sobrevenida. En consecuencia, esto está cambiando. Lo mismo que se decía en relación con los mayores anteriormente por la anterior ponente. ¿Qué ocurre? Que el convenio 159 de la OIT, ratificado por España hace un mogollón de años, establece estas circunstancias. Los tratados internacionales, conforme son ratificados por los países de acuerdo con la Constitución, artículo 91, forman parte del derecho interno. Y luego, el artículo 27 de la Convención. Yo entiendo lo que usted dice, pero la solución no es me preocupa, sino propongo solución a los problemas. Y la propuesta de solución a problemas es la existencia, que es lo que está defendiendo el CERMI hace ya mucho tiempo, igual que otras asociaciones de personas con discapacidad, es la discriminación positiva, con mayor apoyo para las personas con discapacidad cognitiva. Por eso se está pagando más del 50% del salario mínimo en los centros especiales de empleo, por eso hay medidas de apoyo especiales, etc. Yo creo que identificar solamente la discapacidad con la discapacidad congénita en estos momentos es volver 40 años para atrás, porque desgraciadamente la realidad de la sociedad ha cambiado y no podemos hacer con aquello de me está usted estropeando un titular, no, es que el titular está, yo no voy a cambiar la realidad para hacer el titular que impacte, la realidad es la que es y entonces lo que tenemos que hacer es aumentar los apoyos y se está en esa línea y yo creo que los trabajos de plena inclusión y de AEDIS en esta línea son encomiables y hay que apoyarlos para que tengan una mayor protección, apoyo, estímulo, discriminación positiva, acción positiva en última instancia, las personas con discapacidad cognitiva. Nada más lejos. Ahora, que una persona, por tener una incapacidad permanente absoluta, no pueda trabajar, perdone, usted póngase a trabajar si tiene una discapacidad absoluta. Y ya le digo yo lo que le va a ocurrir. Usted lo sabe como abogado, también como yo. Ahora, no es de mérito, lo que usted está defendiendo tiene muy buen criterio, pero vuelvo a insistir, no podemos poner puertas al campo. Y de otro lado, el país no se puede permitir desaprovechar 1 millón de personas que están ahí. A lo mejor no quieren trabajar, pues no trabajen. 950.000 son las invalideces permanentes del sistema. 100.000 ya trabajan, 100 y pico mil. Esos son la mayoría de la total. Pero la absoluta y lo otro, y la gran invalidez, lo que está provocando es economía sumergida y un mal asunto del enfoque de la discapacidad. Y desgraciadamente, pues las cosas son como son. Y no podemos ir a un concepto de discapacidad absolutamente asistencial o de carácter médico que ya está ampliamente superado en la mayoría de los países. Bueno, esta es mi opinión. Y como todas las cosas de la opinión, pues pueden ser discutibles, pero creo que tenemos que pasar, insisto, de la fase de MP, me preocupa, a la fase de propongo solución a problemas. En fin, espero que se pueda hacer, que sigamos avanzando por la discriminación positiva y el mayor apoyo a las personas con discapacidad cognitiva y nada más. De hecho, en la administración pública pues hay cuotas de reserva superiores para este subgrupo dentro del colectivo de las personas con discapacidad. Nada más que decir. Muchas gracias. Vale, tiene la pregunta la de al lado. Por favor, les pido que sean muy concretos en sus preguntas, tanto las personas que preguntáis como los ponentes en responder, porque así habrá más tiempo para más preguntas, porque hay bastantes ahora. Por favor, tiene la palabra.
Hola, buenos días. Soy María Fuster, soy abogada de Valencia también. Mi especialidad es la salud mental y las adicciones. Yo, Miguel Ángel, nos ponemos a tu disposición. Mi origen es laboralista. Antonio y yo llevamos trabajando muchos años todos estos aspectos. Tenemos también propuestas, tenemos nuestro punto de vista. Nos ponemos a vuestra disposición también para abrir un debate fuera de este foro, ¿no? Para poder hablar de todas estas cuestiones. Fuera de esto, una pregunta muy concreta. Yo vengo de la Comunidad Valenciana, donde conseguir un grado de discapacidad de un 65% es una especie de milagro. Sobre todo, bueno, yo hablo de mi ámbito, que es la salud mental. Y, por lo tanto, tenemos la puerta cerrada para conseguir prestaciones no contributivas, siendo la única prestación a la que pueden acceder muchas de las personas con las que trabajamos. La disposición adicional 25 de la Ley General de la Seguridad Social, sabes, Miguel Ángel, porque además yo te he escuchado en muchos foros, para mí fue lo primero que me preocupó de la reforma, equipara o asimila la situación de incapacitación judicial a la del 65%. Por lo tanto, nosotros, en el momento en que desaparece la situación de incapacitación, tenemos un serio problema, y a mí no me convencen que la Administración me diga que son una bolsa de 4 o 5. Yo os puedo decir que en la Comunidad Valenciana muchísima gente está cobrando una pensión no contributiva o una prestación por familiar a cargo por la incapacitación judicial. Por lo tanto, yo te he escuchado en algún foro, dirijo directamente la pregunta a Miguel Ángel, aunque podría contestar cualquiera, pero porque le he escuchado en muchas ocasiones hablar también de este tema, para saber si ya hay algún tipo de cuestión clarificada respecto a este punto. Miguel Ángel, es para usted. Bueno, lo siento. La cámara, por favor. Sí, ya la tienes. Yo también he sido del colectivo de laboralistas, ¿eh? Empecemos por ahí. O sea que, compañeros, muy bien. Lo que pasa es que, bueno, otras responsabilidades, otros enfoques profesionales, y estoy donde estoy y mi vida ha sido la que ha sido. De todas maneras, en cuanto al tema de los daños colaterales de la Ley 821, así lo he denominado yo, daños colaterales. No solo afecta a la parte del artículo 25 de la Ley General de Seguridad Social, sino también afecta a los temas fiscales. O sea, por asimilación, precisamente, para meter a la discapacidad cognitiva y darle un plus de discriminación positiva en determinadas leyes, se ha ido, hasta la ley del patrimonio protegido también, se ha ido asimilando a las personas con incapacitaciones judiciales a igual o más del 65% a efectos de prestaciones y de beneficios fiscales para sus familias o para las personas con discapacidad. Bien, este es un tema derivado de la aplicación de la ley. Yo sé que el CERMI está en conversaciones tanto con las autoridades de seguridad social como con las autoridades de Hacienda. Esto llevará su tiempo hacer ¿cómo diríamos? Estas modificaciones, que probablemente se deban de hacer por criterios interpretativos, digo textualmente la palabra, entre comillas, criterio interpretativo, que es un tipo de norma interna de seguridad social o de criterio interpretativo por parte de la inspección de Hacienda, en este caso. En Hacienda probablemente tendrá que modificarse alguna ley. Sin embargo, se está trabajando en ello, me consta. No es un tema fácil, pero es un tema que se dilatará un año, porque el ejercicio fiscal actual, o sea, del 21 no será fundamentalmente, el ejercicio fiscal del 21 será el 22, pero la mayoría de los cambios se producirán en el 22, por tanto, de impacto fiscal en el 23. Entonces, es un tema sometido a debate, es un daño colateral, como en todas las guerras, fuego amigo, como se diría. Se trató en las Cortes, me consta que hubo enmiendas y el CERMI propuso seriamente tocar este tema. Los legisladores no consideraron oportuno modificar nada y bueno, pues en esa estamos y ahí tendremos todos que remar, ¿vale? Entonces, daños colaterales, efectivamente, y es un efecto que tendremos que corregir y que yo creo que se podrá corregir. No creo que haya mala voluntad por parte de la Administración, pero también es verdad que los apoyos, y acabo, hay que definirlos claramente y no solamente decir que cuando se trate de curatela representativa es equivalente a incapacitación, porque entonces nos cargamos el efecto de la ley de la autonomía de la voluntad de las personas. Y ahí lo dejo porque no puedo hablar más, pero podríamos estar bastante tiempo. Este es uno de los temas más interesantes posteriores a la ley. Gracias. Vale, vamos con otra pregunta aquí. Voy a ver si podemos... Por favor, les pido que sean muy concretos, concisos, tanto los asistentes que preguntan como los ponentes en contestar. Será muy cortita. Buenos días a todos.
Yo quería hablar sobre la ley de tráfico, que aquí en España es diferente a la ley que se aplica en Europa. Por ejemplo, aquí en España en tráfico está muy mal. En Europa está mucho mejor. Te voy a poner un ejemplo concreto. El carnet B1, en la mayoría de los coches se puede conducir, y en el B2 también, pero hay una diferencia abismal en cuanto al carnet de camión. En España está prohibido para personas con discapacidad, hablo de personas sordas, por ejemplo, pero en Europa, en Italia, por ejemplo, en Alemania, que yo sepa, en Francia, Inglaterra creo que también, el resto no lo sé. Pero en esos países sí que pueden trabajar libremente como camioneros las personas con sordera. Y quería saber si se puede hacer algún tipo de solución al respecto para igualar la normativa. Magistrado, creo que es para usted. Yo soy magistrado, no soy legislador. Y además me queda poco tiempo. Pero bueno, pues no, le puedo decir muy poco. Hay una directiva que regula esto en Europa. Hombre, somos Europa. Sin duda, será una cuestión administrativa a valorar. Y claro, más que dirigirse a mí, habría que dirigirse al Ministerio de Interior, que es donde está el tráfico, y cambiar el reglamento. Pero ya le digo que hay una normativa europea que es la que regula el tema de las viñetas y también las habilitaciones administrativas para conducir. Poco más le puedo decir porque tampoco domino la materia. Gracias. No sé si alguno de los otros ponentes quiere aportar algo. No, pasamos entonces a otra pregunta. Le voy a dar opción a personas que no han preguntado, si no le importa, porque creo que también tienen derecho, ¿vale? De todas maneras, cualquier pregunta que tenga luego, sé que cualquiera de los ponentes se puede. La señora que no ha intervenido en ninguna pregunta. Gracias. A ver, voy a intentar ser muy concisa. Yo mi pregunta es para, a ver, el nombre, por Dios, para don Juan Carlos. Un nombre bastante común. Por eso. Bueno, yo dirijo una fundación tutelar, la Fundación Tutelar de Daño Cerebral de Castilla-La Mancha, y hice una de las tesis que hice del curso de la Fundación Derecho y Discapacidad fue sobre una revisión de sentencias y su relación con, o sea, si realmente se incluía en esas sentencias de incapacitación el tema de la Convención de la ONU. En ese momento, lo que había, estamos hablando del 2017-2018. Una compañera y yo revisamos, ella más, porque ella además es jurista, yo no, revisamos, pues yo creo que un total de 75 sentencias, no solo de mi entidad, sino de un montón de entidades, y de todas un 5% exclusivamente hacía referencia a lo que decía la Convención de la ONU. Y estamos hablando que habían pasado ya 10 años desde que aquí se ratificó. Ahora tenemos las nuevas sentencias, están llegando algunas, muy poquitas todavía, y tampoco hacen referencia ni a la reforma del Código, ni a los apoyos, ni absolutamente a nada. Y ahora ya pregunto, ¿qué hacemos? Es decir, nosotros como Fundación Tutelar lo único que nos han dicho es que tenemos que cambiarnos el nombre, que me hace mucha gracia, que lo cambiamos, no pasa nada. Pero claro, ¿ahora qué hacemos? Ahí me viene una curatela sanitaria, por ejemplo, que es lo último que nos ha llegado. Es que si el señor se planta, o sea, aquí no se hace absolutamente nada. Entonces, y además con el daño cerebral, que es una discapacidad muy compleja y que hay que discutir con ellos, y lo hemos hecho siempre. O sea, esto no es ahora una imposición de la Convención, nosotros siempre hemos hablado con ellos. Así que nada, pues esta es mi pregunta, porque estoy en un sinvivir. De daño cerebral, a la que mejor conozco es a la doctora Bernabeu. Vamos a ver, muchas gracias. Permítame un inciso nada más y perdóname. Quería saludar a mis compañeros de mesa que antes, con la cohibición propia de hablar en público, no lo he hecho. Y nada, un abrazo a los dos. Lo habéis hecho muy bien. Bueno, sigo. Tienes razón. Esto es políticamente incorrecto, pero bueno, ya. Me estoy deslenguando y es lo que pasa. Suelen tardar 7 o 8 años las normas en hacerse entender por los jueces. Me incluyo. Le puedo decir que así como el Tribunal Constitucional en otros temas me parece muy discutibles algunas de sus decisiones, este año la verdad es que lo lleva bien en tema de discapacidad.
Sin duda, la magistrada Balaguer está haciendo un trabajo importante en esta materia, pero no solo ella. Hay recientes sentencias que son muy interesantes y que hablan de la Convención. Sí, hablan. Y bueno, está ahí Montoya Melgar también, que ahora está de baja, pero que también sabe de esto un poquito y que puede atacar por ahí. Pero vamos, llevan una temporada bastante brillante. De hecho, nos han revocado una a mi Tribunal Superior sobre la posibilidad de jubilación anticipada de personas con discapacidad, que además tienen toda la razón y bueno, pues me pongo colorado, porque tenían toda la razón y no vimos una perspectiva de mediación positiva clara e indiscutible. Bueno, no solo eso. Un tribunal tan liberal como el TJUE, que está compuesto por magistrados, en su gran mayoría que no pertenecen a los organismos judiciales, sino que pertenecen a la alta escuela de administración pública francesa, por ejemplo, órganos similares en Bélgica, profesores de universidad irlandeses, alemanes, polacos, Pinto, el portugués. Bueno, pues también es un tribunal muy liberal, porque no se nos olvide que la Unión Europea empezó siendo una unión económica y ahora va ampliándose un poquitín, pero empezó por ahí y es un tribunal francamente liberal. Pues también cita mucho la Convención, y es que los laboralistas, y un saludo a los compañeros de Valencia, los laboralistas tenemos la suerte de que tenemos la Directiva 2000/78, que la aplicaron aquellos mismos que estuvieron en la Convención, en la CPRD, pero son anteriores en el tiempo, y es en materia de empleo y ocupación. Y es la primera norma que en su artículo 2 habla de discriminación por razón de discapacidad. Y eso ha dado muchísimo juego, porque el artículo 5 habla del ajuste razonable, y hay cantidad de sentencias, pero bueno, me estoy acordando ahora, a ver, yo creo que la primera cuestión de constitucionalidad se resolvió en el 2000, perdón, la primera cuestión europea se resolvió en el 2006. Es un asunto que llevó Pablo Aramendi, Social 33 de Madrid, y que era un caso español además, y la empresa era Eulen en concreto, que era aquella famosa que distinguía entre enfermedad y discapacidad. Y a partir de ahí, pues ha habido cantidad de ellas. Entonces, en tribunales europeos, sí. En el Constitucional también. En el Supremo, Sancho Gargallo ha editado esta sentencia el 8 de septiembre, que la verdad es que le damos repasito a la Convención. Bueno, como lo peor lo hemos pasado, solo puedo darle un mensaje de optimismo. Adelante, que vamos a ver más cosas. Hombre, y lo que puede hacer, como ayer lo explica muy bien Carlos Fernández, también laboralista, que fue, pues hagan buenas demandas, citen mucha perspectiva, que alguna vez a lo mejor se nos impregna algo y vamos cogiendo cosas. Es decir, muchas veces si no te lo ponen tú no te das cuenta. Y esto lo dijeron ayer y es cierto, te lo tienen que poner y entonces lo más probable es que te des cuenta. Si no te lo ponen es difícil que te des cuenta. Gracias. Pues quedan 5 minutos. Si me prometes que vas a ser breve y la respuesta también te concedo. Vale, te lo prometo porque además lo voy a leer para no enrollarme. Vale, perfecto. Antes de nada, quisiera agradecer y felicitar a la organización de este congreso. Este contenido está siendo de mucho interés para nosotros. Y ya con las preguntas anteriores se ha respondido a la mía, que iba dirigida a en qué situación estaba el intento de revertir las últimas sentencias de pérdida de asimilación, de incapacidad y discapacidad. Pero no podía dejar de pasar un comentario que se ha hecho en esta sala, que represento al colectivo de las personas con discapacidad física y orgánica y trabajo día a día por intentar crear oportunidades y derribar las barreras que nos encontramos. Quisiera trasladar especialmente las palabras del profesor Miguel Ángel Cabra, por sus palabras, y quisiera decirme al compañero que primeramente trasladó una pregunta. Si a él le preocupa la asimilación, a mí me preocupan los comentarios que ha hecho sobre que las entidades que trabajamos por dar oportunidades reales y útiles a las personas con discapacidad nos estemos forrando, puesto que le invito a conocer nuestro trabajo, ya que no tenemos ánimo de lucro. Todas las personas con discapacidad tenemos derecho a que se nos dé el apoyo necesario y ajustado a nuestras necesidades. No somos unas personas con discapacidad las que excluyen a otras. No nos hagamos ese flaco favor. Muchas gracias. Bueno, estoy segura que el compañero laboralista y usted en el café podrán intercambiar esas palabras y llegar a un consenso perfectamente. Pues sin más, agradecer, disculpe. Si es con el señor Iturri la pregunta, yo sé que el señor Iturri ahora mismo le contestará personalmente a
¿vale? Y vamos a pasar a la siguiente sesión. Gracias a los ponentes, gracias Miguel Ángel, gracias María José y gracias señor Iturri. Gracias a todos.